Conéctate a la mejor casa de apuestas. Cambia tu día con micasino.com y di adiós a la misma rutina de siempre. Juega en la casa de apuestas número 1 de Latinoamérica y vive la emoción de ganar en grande. Si te registras hoy con el código clave, duplicarás tu primer depósito. Micasino.com es el lugar que tanto buscabas para unirte a la diversión. Así que no te quedes fuera de micasino.com. Modo conversación. Es la entrevista en www.copano.news por La Clave. La reducción de la brecha de género en pensiones abordada por la reforma que se discute hoy en la Cámara Baja ha sido una de las razones que transversalmente motivan su aprobación. En promedio, las mujeres cotizantes al sistema de pensiones perciben una remuneración de un 10,6% menor a la de los hombres y la brecha de género en pensión autofinanciada es de 42,7% en desmedro de las mujeres, Nico. Buenos días, ministra, ¿cómo le va? Estamos Hola, junto a la días. ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana. ¿Cómo está, ministra? Buenos días. Aquí ansiosa que espere la sala, que empiece la sala de la Cámara de Diputados y Diputadas para que se pueda. Va en camino al Congreso. Transparentemos eso para que la gente también sepa por si hay algún corte o algo, pero gracias por el contacto. Y es ahí donde queremos preguntarle cómo beneficiaría a las mujeres esta política. Bueno, la verdad es que en primer lugar, vamos por partes, porque la reforma tiene varios componentes. La primera es el aumento de la PGU a 250.000 pesos. Eso va a aumentar y va a permitir que ninguna persona jubilada reciba una pensión inferior a la línea de la pobreza. Pero cuando hablamos de PGU, como se decía antes, pensión básica solidaria, hablamos principalmente de mujeres. ¿Por qué? Porque el pilar solidario, que en verdad es el pilar que aporta el Estado, es el que termina complementando la pensión de en su mayoría mujeres, porque la mediana de la pensión autofinanciada, es decir, aquello que yo financié mediante mis cotizaciones para las mujeres en diciembre del 2023 fue de 43.825 pesos. Esas son las pensiones que se reciben mediante el sistema actual de AFP. Todo el resto es complemento de la PGU y entre las beneficiarias de la PGU, un 58% son mujeres, levemente más de la población de mujeres que hay en ese tramo de edad. Y por lo tanto, el aumento de la PGU a los 250.000 pesos va a beneficiar principalmente a mujeres. Tenemos otro componente de la reforma que tiene que ver con el beneficio por los años cotizados. Esto es una 0,1 UF por cada año cotizado al sistema de pensiones. Y para acceder al beneficio se exigirá un mínimo de 10 años de cotizados para las mujeres y 20 para los hombres. ¿Por qué menos para las mujeres? Porque las mujeres tenemos menos años cotizados, menos densidad de cotizaciones, no porque hayamos querido tener lagunas, sino en ¿Se cortó? Ahí se fue la señal. de crianza. Ahí está. Y cuando las personas tienen expectativas sobre cambios, ven que se está trabajando, incluso se tomaron fin de semana para poder avanzar, y también escuchan voces, por un lado maximalistas por derecha, otras por izquierda, que aseguran que no habría un cambio. ¿Qué le diría usted como autoridad respecto a ello? Bueno, yo creo que subir la PGU a 250.000 pesos es un cambio muy importante. En este acuerdo que se ha logrado, que creo que es importante, relevar que esta no es la propuesta original del Ejecutivo, pero es el acuerdo al que se ha llegado para viabilizar una reforma de pensiones después de 3 gobiernos que lo han intentado. También se introducen regulaciones a las AFP, como, por ejemplo, regulaciones que tienen que ver con las comisiones fantasma, o que tienen que ver con un uso más estricto de los fondos de los cotizantes hacia lo que es su verdadera misión, por ejemplo, para hacer campañas del terror, ¿cierto? Y en ese sentido, además, hay una transformación importante. Primero, al introducir después de más de 40 años un componente de carga al empleador, que es la cotización extra del 6%. Hasta el momento nuestro sistema de pensiones no ha sido verdaderamente tripartito, sino que ha sido de carga del Estado, que aporta a través de la antes pensión básica solidaria, hoy PGU, y de carga de las y los trabajadores. Ahora estamos introduciendo a los empleadores a este sistema
como es en la mayoría de los países. Y en segundo lugar, porque se cumple el objetivo de crear un sistema mixto de pensiones, porque el Instituto de Previsión Social entra a cumplir un rol dentro del sistema de pensiones y se abre esa posibilidad. Quisiéramos que hubiera sido más, sin duda. Hemos dejado propuestas importantes en el camino, propuestas importantes para nosotras como Ministerio de la Mujer, como por ejemplo la compensación de 2 años por maternidad y también el complementar las cotizaciones de las personas que cuidaron a personas con dependencia. Pero de todas formas aquí hay un avance significativo para hacernos cargo de la brecha de género en pensiones, una mejora no solamente para los futuros jubilados, sino para los jubilados hoy, cuyos efectos debiéramos empezar a ver, de aprobarse hoy día, y esperamos que así sea. No tengo madera a mano, pero esperamos que así sea, debieran verse durante ya el propio 2025. Ministra, son 77 votos los que se necesitan para ser aprobado. Entiendo que el ministro Sexpress ya tiene más o menos hecho el conteo, el Excel que se ocupa en estos casos. Desde Chile Vamos también están contando los diputados que estarían dando el voto a favor. Hay algunos diputados sí de la UDI Renovación Nacional. Pero quiero quedarme con un concepto que usted ocupó, que es campaña del terror, para preguntarle sobre la carta que hicieron las aseguradoras de Estados Unidos, los dueños de la AFP, las empresas controladoras que fueran Principal, MedLife y Prudential, respectivamente controladoras de AFP Cuprum, AFP Provida y AFP Habitat, donde hablan que la reforma de pensiones constituiría una expropiación, e incluso amenazan con que el actual gobierno de Donald Trump también podría poner en tela de juicio los acuerdos de libre comercio que tiene nuestro país con Estados Unidos. ¿Cómo evalúa usted esta carta como autoridad? Bueno, creo que las amenazas están fuera de lugar y nuestro país, a partir de los acuerdos que ha firmado y su inserción en el escenario internacional, tiene mecanismos de resolución de estas diferencias que tienen que ver con sectores financieros. Y por lo tanto son esos espacios en los que se deben resolver esas preocupaciones que tienen estos fondos de inversión, no a través de cartas el día que se vota. ¿Y hay algún tipo de respuesta por parte del Estado hoy vinculada a este movimiento por parte de Estados Unidos? ¿O usted proyecta que la política tiene que ser de diplomático a diplomático? O sea, es que esto tiene las diferencias en torno a temas comerciales, tienen sus espacios de resolución. Hubo también diferencias, por ejemplo, respecto a la política de postnatal de emergencia que implementó el presidente Piñera durante la pandemia, y eso se ve en las sedes de jurisdicción de los tribunales comerciales internacionales. Ministra, por lo tanto, si ellos estiman necesario, nuestro país responderá, pero en la sede que corresponde. Esto no es una cuestión de debate público, es algo que tiene, de acuerdo a los acuerdos que ha firmado nuestro país, un lugar para discutirse. Ministra, ¿usted considera un logro que se firme esta reforma de pensiones, como lo calificaría como un triunfo? Lo digo porque desde ambas partes, tanto desde el oficialismo como la oposición, nadie quedó muy conforme. Siguen la AFP, que es la queja de la izquierda, pero la queja de la derecha es que se siembra la semilla del reparto. Como gobierno, ¿consideran que si la reforma se llegara a aprobar hoy, lo consideraría un triunfo? Por supuesto, le voy a regalar un queque a la ministra Jara. Es que, ¿literalmente? Literalmente, hecho en mi casa. No del castaño. Pero ya en serio, o sea, en primer lugar tenemos que tomar una consideración que es fáctica nomás. Los votos que hay en el Congreso. Hay una mayoría opositora en el Congreso, en primer lugar. Y por lo tanto, yo esperaría que quienes tienen críticas desarrollaran estrategias para, digamos, de estrategias dentro de la democracia para poder avanzar a pesar de tener esa minoría, el Ejecutivo. Y sin embargo, hemos podido avanzar. Yo creo que esta negociación, esta conversación fue muy dura, fue de muchos meses, tuvo un actor externo que estuvo permanentemente sembrando dudas, usando los recursos de los cotizantes, que son las AFP, y yo creo que esa es la mejor respuesta para quien dice que esto no toca a las AFP, no las elimina, pero introduce un componente nuevo. Y si les gustara tanto a la AFP esta reforma, no habrían invertido esa cantidad de plata, que no sabemos, además, en enviarles correos, poner publicidad,
Más encima me aparecía hasta a mí la publicidad, pues mal dirigido, yo no soy el público. Convencida de que la reforma es buena. Y por lo tanto, nos parece a nosotros que es un acuerdo involucra que ambas partes ceden. Y por lo tanto es una expresión también de las correlaciones de fuerza que existen en el Congreso, que no son más que lo que la ciudadanía ha elegido para debatir. Ya, por lo tanto es digno de celebración en caso de... Por supuesto, subir las pensiones a los jubilados es digno de celebrar, regular de manera más estricta a actores que han estado sumamente, digamos, opacos con sus comisiones, es motivo de celebración. Introducir un componente de seguridad social es motivo de celebración. Entregar, o sea, que los empleadores aporten por primera vez al sistema previsional de los y los trabajadores es un motivo de celebración. Y por supuesto que llegar a un acuerdo después de 3 gobiernos que lo han intentado de distintos signos políticos es un motivo de celebración, y creo yo, arriesgándome a ser yeta porque todavía no inicia la sesión, creo que es importante valorar eso, porque si uno pregunta a las personas qué es lo que más les molesta de la política hoy en día, es que podemos debatir en torno a nuestros principios infinitamente, porque tenemos ideas distintas de lo que debiera ser el país, pero tiene que haber un momento en que nos ponemos de acuerdo para que esas ideas se expresen en cuestiones concretas para la ciudadanía. Yo creo que la situación de los jubilados no da para más, y por lo tanto aumentar las pensiones sería un motivo de celebración, sin duda. Ministra, por último, ¿cuál es el itinerario de hoy y el itinerario de lo que queda? Primero en lo de hoy respecto a la votación, para quienes quizá no siguen la política día a día, saber que hoy día desde las 10 de la mañana se comienza la discusión hasta total despacho. Usted me imagino que va a estar todo el día en el Congreso, pero después ¿cómo? No, yo en verdad voy en actividad con mujeres damnificadas de Viña del Mar. Ah, ya, bueno, también hay una crítica importante del gobierno que va a hacerse parte ahí del apoyo. A Mario Marcel y Janet Jara me encomiendo. pero le planteo cuál es el itinerario también como Ministerio de la Mujer y Equidad de Género para seguir cómo la legislación va a permitir que mujeres jubiladas puedan tener una mejor jubilación, cuál va a ser el monitoreo, el acompañamiento, la conversación desde su ministerio, pensando particularmente en las mujeres de acá en adelante, si se llegara a aprobar la reforma. Bueno, si se llegara a aprobar la reforma tal como viene, la consecuencia inmediata es que aumenta la pensión a ese 58% de mujeres que reciben la PGU. También está la compensación por la diferencia de expectativas de vida, que es un beneficio permanente que va a compensar ese castigo por vivir más que teníamos las mujeres, y el bono se va a recibir a partir de los 65 años. Lo mismo el beneficio por años cotizados. Por supuesto, una vez que se aprueba una reforma de este nivel de complejidad, lo que viene es la dictación de reglamentos. Eso va a estar fijado, por supuesto, en el Ministerio de Hacienda y el Ministerio del Trabajo, pero nosotros siempre vamos a estar colaborando con las formas de redacción que creamos sean las más apropiadas para que se maximice siempre el efecto de esta posible reforma a la mayor cantidad de mujeres, y sobre todo informando en terreno, porque este es un tema bien complejo, súper técnico, y uno piensa que todo el mundo entiende cuando uno dice laguna. La verdad es que lagunas para la mayoría de la población es donde se remojan las patas. No significa lo mismo para los economistas, ¿cierto? Y por lo tanto tenemos que estar traduciendo y permanentemente explicando en concreto, pero sin perder la profundidad de esta reforma, cuáles son sus beneficios. Ahora, ¿cuál es el cronograma para hoy? A las 10 inicia la sesión, y para la gente que no siga mucho, que no los culpo, cómo son las votaciones parlamentarias. Este es un tercer trámite. ¿Qué significa eso? Que la Cámara de Diputados ya aprobó esto una vez, pero como se introdujeron cambios en el Senado, tiene que volver a aprobarlo. ¿Qué pasa si hay normas que se aprobaron en el Senado que no se aprueban acá en la Cámara? Esto se demoraría y pasaría a una comisión mixta, lo cual alargaría la conversación, y por lo tanto son importantes gestos lo que han hecho algunos partidos en señalar que no van a pedir votaciones separadas de cuestiones,
para que así pueda despacharse rápidamente. Ministra, en estos últimos minutos que nos quedan antes de que entre ahí al túnel en medio del viaje, ha hablado además de desafíos para este último año de gobierno, para este 2025, por parte de su cartera, y respecto al aborto libre, al proyecto de aborto libre, ¿qué se espera para el trabajo desde el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género? Ha dicho que las chilenas merecen que esto se debata. Eso es precisamente lo que señaló el presidente el 1 de junio. Para este año 2025 tenemos un itinerario bien claro. A nivel de gestión del Ministerio, implementar la Ley Integral contra la Violencia, que ya tiene disposiciones judiciales que están rigiendo, que han impedido que en los últimos meses se cierren cerca de 500 causas de violencia intrafamiliar por archivo. ¿Por qué? Porque pusimos disposiciones que hacen más estricta la evaluación del riesgo en el que están las mujeres, pero tenemos mucho que trabajar en la implementación junto al Poder Judicial y el Ministerio Público y Carabineros. Entonces, eso a nivel de gestión. A nivel legislativo, tenemos 3 prioridades. En primer lugar, la reforma a la norma de sala cuna, hablando de lagunas y de brecha salarial. Actualmente la norma de sala cuna es un castigo laboral a las mujeres, porque se dice que se da sala cuna a partir de las 20 trabajadoras y la verdad es que se contrata a 19. Y también excluye a los padres de tener ese beneficio laboral con cargo al empleador. Entonces, esa es una norma que para nosotras es muy importante, y si queremos hablar de productividad y crecimiento, uno de los principales problemas que tiene nuestro país, de acuerdo a todos los organismos internacionales, es precisamente su baja inserción laboral femenina. Así que esperamos que esto se pueda debatir después de pensiones. En segundo lugar, la sociedad conyugal, porque sí, al 2025, en Chile todavía las mujeres casadas tienen que pedir permiso a sus maridos para los trámites más básicos, porque no es mi caso, pero al casarse nadie explica a la mayoría de las personas que si se casan el régimen por defecto, a menos que uno pida la separación de bienes o la participación de las gananciales, el régimen que queda por defecto es el de la sociedad conyugal, donde la mujer va a tener que pedir permiso muchas veces de por vida. Esto es una discusión que viene del primer gobierno de la presidenta Bachelet, lleva 14 años de discusión, pero para nosotras es urgente, no solamente porque nuestro país ha sido sancionado internacionalmente por mantener esta norma discriminatoria, sino porque nosotras vemos en el día a día cómo esto impide que emprendedoras formalicen su negocio, cómo esto impide que pequeñas agricultoras accedan a INDAP, porque tienen que pedir permiso, e incluso porque impide que algunas mujeres que han sido damnificadas puedan iniciar su trámite de reconstrucción, porque tienen que pedirle permiso a uno que, como dicen en tribunales, no es habido, sí, hace varios años. Es urgente. ¿Ya? Y en último lugar, pero no menos importante, está el proyecto no de aborto libre, es de aborto legal. Pongo la diferencia porque en todos los países en que se ha legalizado el aborto hay un plazo. ¿Ya? ¿Y por qué decimos aborto legal también? Porque esto, lo que proponemos no es solamente una despenalización, es decir, que no haya investigaciones criminales, sino que también haya una prestación de salud, es decir, que esto se puede hacer de forma decente. ¿Por qué? Porque a quienes están a favor de la criminalización del aborto, bien poco dicen respecto al mercado clandestino que existe en nuestro país hace más de una década, de medicamentos para abortar, que en lo que resulta es lo que ya dijera Elia Molina hace muchos años, que las que tienen recursos van a consultas médicas, reciben acompañamiento y tienen seguridad sanitaria, y las que no tienen recursos, bueno, buscan en Facebook. Gracias, ministra, por la comunicación. La realidad. Esta mañana. Muchas gracias, ministra Antonia Orellana. Muchas gracias a ustedes. Que esté bien y que llegue bien. Quiero pedirle a la radio y también a Daniel un par de minutos corto, no vamos a demorar mucho, ahí me da el sí, y también a mi amigo Jesús, que ha sido compañero durante tanto tiempo, para darles una noticia. Antes de terminar el programa, quiero contarles que nos han informado que este viernes 31 de enero será la última emisión de Copano.news en Radio La Clave. Esta radio ha sido siempre un espacio para el periodismo independiente y plural. Han estado comunicadores de la talla de Fernando Paulsen, Beatriz Sánchez, Mirko Macari, entre otros. Estamos muy felices y agradecidos de que nos hayan cobijado por más de 2 años. Muchas, pero muchas gracias a la familia Nasur, dueña de esta emisora, y a todos los técnicos que
están acá presentes, que hacen posible que nuestra voz llegue a ustedes día a día. Cuando llegamos sabíamos lo que queríamos hacer, que era informarte de una manera diferente, mostrando diferentes perspectivas de las cosas que importan en tu lenguaje, entreteniéndote y combatiendo la desinformación. Lo hemos logrado. La misión está cumplida, nos convertimos en el programa más escuchado de esta radio y uno de los noticieros más escuchados del Gran Santiago. Además, gracias a ustedes que nos siguen día a día y nos comentan y envían noticias miles de personas a través de WhatsApp y nos siguen y difunden por redes sociales. Del principio sabíamos que le podríamos pisar callos a gente poderosa y que nos podían callar y por lo mismo estábamos preparados para este momento. Esto continúa, no es que nos muramos, sino que renacimos en una nueva plataforma con más duración, más libertad, con más transparencia y mucho más entretenimiento, que es nuestro propio canal. Eso es lo que vamos a hacer. Nosotros tenemos que continuar y por lo mismo estamos muy contentos de que ya sea nuestro turno en nuestro nuevo medio de comunicación. Ya saben dónde encontrarnos y vamos a seguir abrazándonos. Esperemos que acá el viernes podamos disfrutar de la fiesta, que es terminar esta aventura, que es hacer radio y que es un placer siempre hacerlo junto a ustedes. Los queremos mucho. Cambio y fuera, sigan adelante con Clave Morse. Mi casita.